es que estoy esperando a mi familia. Espero que lleguen pronto. Mi papá tiene 80 años, entonces anda pues ahí caminando como puede. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar para que no hagamos esto más largo. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por asistir aquí a esta presentación del libro El eclipse del antidarwinismo, la historia detrás de la síntesis moderna. La editorial es el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lomardo Toledano. Y bueno, tenemos como comentaristas invitados a Vladimir Cachón, Álvaro Chauscador, Amadeo Estrada Nieto, que son profesores de evolución de aquí de la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, voy a leer la semblanza curricular de cada uno de ellos. Bueno, primero voy a presentar a Amadeo Estrada Nieto. Sí, él es profesor de la Facultad de Ciencias, de aquí de la UNAM. También da clases de evolución, historia de la biología, de historia y filosofía de la biología, y también da la materia de polémicas contemporáneas de la evolución. Bueno, sus trabajos están centrados en la filosofía de la ciencia, hace también sobre la teoría evolutiva y el metodologías y sobre todo sobre Darwin. Bueno, tenemos también a Vladimir Cachón Guillén. Vladimir cursó inicialmente la carrera de Economía y posteriormente, insatisfecho con las ciencias sociales, realizó estudios de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente obtuvo un doctorado en Ciencias con especialidad en Biología Evolutiva y en Historia y Filosofía de la Ciencia bajo la tutoría de la doctora Ana Barahona. Tiene un libro sobre el debate en torno a la teoría del equilibrio puntuado y el neodarwinismo y tiene varios artículos, capítulos de libros. Entonces, bueno, todos circundan sobre los temas de la teoría evolutiva, además de que tiene otras publicaciones sobre filosofía de la ciencia y sobre historia de la biología y de la física. Es autor, junto con Francisco Ayala y Ana Barahona, de uno de los capítulos de Oxford Handbook of Philosophy of Biology. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Queensland, en Australia, en donde llevó a cabo una estancia de investigación en biología de la conservación. Y bueno, también tenemos a Álvaro Chauscador. Álvaro es doctor por el Instituto de Ecología de la UNAM del programa de Ciencias Biomédicas. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es, bueno, el C3 de la UNAM. Es autor de los libros Cazadores de Monstruos, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 2002. Este libro fue ganador del cuarto Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, Juan Oyarzábal. Y también tiene otro libro que se llama Hay un dinosaurio en mi sopa, que lo editó el Fondo de Cultura Económica en el 2014, y este libro fue ganador del segundo Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Fue columnista del periódico Excelsior. Actualmente imparte las materias de evolución, sistemática, polémicas contemporáneas en evolución y biogeografía. Es autor de capítulos en libros, de artículos y de programas computacionales científicas. Se especializa en la teoría evolutiva desde un punto de vista de los sistemas complejos, el caos, hay algo ahí, ¿no? Bueno, y la autoorganización. Bueno, y un servidor, soy Carlos Ochoa. Sí, bueno, voy a leerme como en tercera persona. Fue doctor por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Cabanillas de la Universidad de Valencia. Es autor en colaboración de Ana Barahona de los libros Forma versus Función, Historia de la Homología y la Analogía de la UNAM. Esto fue en el 2009. Escribió El Jano de la Morfología, de la Homología, la Homoplasia, Historia, Debates y Evolución, y ha escrito artículos y capítulos de libros. Actualmente imparte las materias de Filosofía, Historia de la Biología y de Evolución, y se especializa en la historia del pensamiento evolutivo y la anatomía comparada. También hace cosas de divulgación de la ciencia. Bueno, pues la dinámica que tenemos ahora es que vamos a escuchar a nuestros compañeros. Entonces, bueno, creo que, ¿cómo empezamos? Tenemos más o menos, Orián, de 20 minutos, lo que ya han preparado, y al final yo terminaré con esta charla. Adelante. Lo vamos a pasar. ¿Quieres empezar?
A ver, déjenme hacer un experimento tantito. Es para pintar mi raya por un lado y por otra parte porque tengo el foco del proyector enfrente y me sentía como en la policía. Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes por asistir, gracias a Carlos por invitarme. Y les quiero platicar un poco del libro. Este libro me tocó leerlo 2 veces. Primero cuando era un borrador y Carlos amablemente me invitó a que opinara sobre el borrador. Entonces tuve la suerte de conocer el libro desde sus inicios. Y luego ahora que ya lo terminó y acabó en su forma definitiva, volví a leerlo para acordarme bien de todo y poder platicar con ustedes aquí. Y les puedo decir muchos motivos por los que vale la pena leerlo, pero primero que nada porque es un libro apasionante, es un libro muy bien documentado, además muy bien escrito. En esta época en donde la gente no sabe escribir, es sumamente agradable encontrar un libro bien escrito, un libro ameno que discurre muy bien, con una muy buena investigación histórica, con una colección de citas muy bien argumentada para lo que Carlos quiere mostrar. Y finalmente resulta además importante rescatar a 2 personas como Goldschmidt y Schindewolf. Yo creo que en la historia no debería de olvidarse a nadie y entonces es muy bueno rescatar del olvido a estas 2 personas que quizá tengan sus méritos para estar un poco en el olvido, pero es muy bueno rescatarlas. Y la manera en que los rescata Carlos es muy agradable, muy amena. Es además muy bien hecho en cuanto a la presentación de sus ideas y realmente es un libro que se disfruta leer. Yo lo recomendaría mucho, creo que es importante que haya libros como estos porque rescatan a personajes históricos que han sido soslayados por la historia oficial de alguna forma y porque es agradable y uno aprende muchas cosas. Ahora, el libro, como la mayoría de los libros que tratan temas de historia, tiene una parte histórica, una parte de reconstrucción histórica y una parte de interpretación. El libro, además de que nos permite conocer lo que pensaban Schindewolf y lo que pensaba Goldschmidt, el libro conlleva también una interpretación de lo que hubiera sido si sus respectivas teorías hubieran formado parte de la teoría evolutiva actual. ¿Qué hubiera pasado si la síntesis moderna, en lugar de ser la que es, hubiera incorporado, por ejemplo, las ideas de Goldschmidt y de Schindewolf? Y yo aquí tengo algo que decir. Hay una novela que se llama El hombre en el castillo de Philip Dick. No sé si alguien haya leído a Philip Dick. Los que somos aficionados a la ciencia ficción seguro lo conocen. Y Philip Dick, no todos sus libros son de ciencia ficción, hay libros que son simplemente de ficción, y este es un libro de ficción histórica. En El hombre en el castillo, básicamente, de lo que él habla es de que Estados Unidos y Europa pierden la Segunda Guerra Mundial, y entonces Japón se apropia de la costa, de la mitad oeste de Estados Unidos, y la otra mitad, la mitad este, se la queda Alemania. Estados Unidos queda partido en 2 entre Japón y Alemania, y la novela transcurre después de que eso ya pasó. Ya pasó eso y el protagonista vive en un Estados Unidos que es mitad japonés, mitad alemán. Y lo curioso es que no se sienten absolutamente invadidos, sino que admira profundamente a los japoneses que son la fuerza de ocupación donde él vive, porque él vive en California, son los ejemplos máximos de la virtud y de las buenas costumbres, y él lo más que quiere hacer es ascender en esa jerarquía japonesa para ser aceptado por el nuevo statu quo. Por el otro lado conoce a una persona del otro lado de Estados Unidos que trabaja con los alemanes y está fascinado con el espíritu de trabajo de los alemanes. Es decir, es una ficción histórica de lo que pudo quizá haber ocurrido y que afortunadamente no ocurrió. Y se me ocurre a mí, ¿qué habría pasado si nuestros amigos Herr Otto Schindewolf
y Richard Goldschmidt hubieran sido los que hubieran tenido mayor peso en la síntesis evolutiva moderna. No está aquí Philip Dick para decirnos, pero yo me puedo imaginar algo así como esto. O sea, tendríamos clases de evolución en donde veríamos cómo las fuerzas misteriosas internas del desarrollo nos llevan hacia grados de evolución por cuestiones inexplicables, pero que todos tenemos dentro. Le rezaríamos al Dios de la biología del desarrollo que todo lo determina durante el útero. No importaría para nada el medio ambiente, porque finalmente, como parecen pensar algunos de estos internalistas, todo dependería de lo que ocurre durante los primeros momentos de la formación del embrión. Sería un mundo chistoso, sería un mundo en donde la metafísica pesaría más que otras cuestiones, en donde las fuerzas de autoorganización, de impulsos internos, esta fuerza interna que Schindewolf veía, que se desenvolvía y que marcaba la suerte de las especies, sería lo que investigaríamos con nuestras bolas de cristal o con nuestras cartas. Es decir, dudo mucho, como se habrán dado cuenta, que la teoría fuera mejor si ellos hubieran sido quienes impusieran su criterio. Lo cual no quiere decir que el libro no sea magnífico, no me malinterpreten. El libro es muy bueno porque el libro está muy bien investigado, narra muy bien la historia, pero puede ser que hayamos quienes no coincidimos en la interpretación de qué tan importante era el pensamiento de Schindewolf o de Goldschmidt. No por eso no valdría la pena leerlo, rescatarlo y conocer qué piensan. ¿Cuál es el problema con Goldschmidt? Empecemos primero con Goldschmidt. Goldschmidt pensaba que los cambios evolutivos eran saltacionistas, porque él pensaba que la mayoría de los cambios evolutivos solo se daban por rearreglos cromosómicos, translocaciones, duplicaciones de segmentos enormes del cromosoma y reorganizaciones completas del genoma. Goldschmidt pensaba que solamente así podían surgir las nuevas especies. Y no es que no haya ninguna especie que no surja así. Sí, hay especies que llegan a surgir así. Les puedo dar concretamente el ejemplo de los orangutanes de Sumatra y los orangutanes de Borneo. La diferencia entre las dos especies son dos translocaciones recíprocas que hacen que haya aislamiento reproductivo entre ambos. Entonces, sí llega a ocurrir que alguna fuerte reorganización cromosómica dé origen a una nueva especie. El problema no es ese, el problema es que es un evento extraordinariamente inusual en animales. No tan inusual en plantas, pero muy inusual en animales. Y Goldschmidt hablaba del monstruo prometedor, ¿no? Aquel monstruo en el sentido de que todo está hecho otra vez, sus cromosomas están completamente reorganizados, sería monstruoso respecto a su especie inicial, pero marcaría el inicio de una nueva especie. Yo creo que Herr Goldschmidt nunca entendió que un mutante no es una nueva especie. Un mutante, por muy mutante que sea, por muy cambiado que esté, no puede fundar una nueva especie por sí solo. Una especie nueva es un proceso poblacional. El mutante solito tendría, de primera instancia, 50% de probabilidad de no heredar los genes a su hijo. Si está en una población de 1000 individuos, tendría 1 sobre 2000, ya que son individuos diploides, tendría 1 sobre 2000 de probabilidad de sobrevivir sus genes si no fuera por la selección natural, a quien Goldschmidt ponía tan en segundo lugar. Y entonces, el problema con estos autores es que difícilmente podrían ocurrir los fenómenos a los que ellos estaban tan ideológicamente comprometidos. Por otro lado, Schindewolf pensaba que las especies se desenvolvían y tenían una tendencia evolutiva en una dirección ya predeterminada, como si fuera una especie de destino manifiesto, ¿no?
Y las especies surgían y después tenían 3 fases, una de infancia donde surgían todos los cambios, otra de estabilidad y otra en donde empezaban a degenerar y desaparecían. Y también estas cuestiones de Schindewolf, donde pensaba que la suerte de las especies dependía solamente de lo que internamente tenían, sin importar el medio ambiente, también se ha demostrado con hechos que es insostenible. Entonces, creo que algo muy bonito de este libro es que nos permite reconstruir exactamente qué pensaban ellos e interpretar, bueno, ¿eso es factible o no es factible? En la última parte del libro, yo sospecho que Carlos pensará que pudo haber sido factible, que ellos triunfaran en la nueva síntesis. De hecho, menciona que fue casi una cuestión de consensos sociales, historiográficos y casi que políticos que se hayan quedado, digamos, formando la nueva síntesis de Dobzhansky, Mayer y Simpson, y no Goldschmidt y Schindewolf. Tal vez haya sido así, tal vez la ciencia sea solamente el producto de consensos sociales. Algunos filósofos de la ciencia se llenan la boca para decirlo. Yo creo que no. Yo creo que la ciencia es mucho más que consensos sociales. Y sé que puede haber uno que otro compañero de historia y filosofía que no esté de acuerdo conmigo, pero pues no importa. Para eso estamos aquí, para debatir. La ciencia no es solamente consenso social, no es solamente que yo y mi grupo de amigos logramos imponernos sobre el otro equipo y como ahora nos adueñamos de la ciencia, ahora la ciencia va a decir mi verdad y no la verdad de ellos. Y todo es relativo y depende de quién se apropie de las instituciones científicas. Si así fuera, nada nos diferenciaría nada nos diferenciaría de un equipo de fútbol o de alguna otra cuestión como la sociología. Yo creo que en la ciencia también importa mucho el contenido empírico, la capacidad de probar con hechos algo y la capacidad explicativa de las teorías. Y en este sentido, creo que la capacidad explicativa y el contenido empírico de Goldschmidt y de Schindewolf era muy pobre. No creo que hayan sido eclipsados por los neodarwinistas. Fueron eclipsados por su propia incapacidad para probar lo que proponían. Y si alguna vez logran probar lo que decían él o sus seguidores, pues será excelente, porque entonces la ciencia avanzará. Pero mientras no lo prueben, estas visiones internalistas que están tan comprometidas con estas misteriosas fuerzas internas de los organismos, que además marcan su destino durante el desarrollo, bueno, pues mientras eso no se pruebe, seguirá siendo un poco de ficción. Y la ciencia también son hechos, es algo que se puede demostrar, que se puede predecir, que puede explicar fenómenos. Creo que por eso Goldschmidt y Schindewolf no son tan conocidos. Pero regreso al libro. Qué bueno que existe un libro como este para que los rescate un poco del olvido. Y pues recomiendo muchísimo su lectura. Es un libro, insisto, muy bien escrito, muy ameno, bien documentado. Y puede ser que haya algunos tercos como yo que no coincidan con la interpretación final de Carlos, pero de eso se trata la ciencia, se trata justo de que discrepemos, porque discrepar y hacer polémica es lo que permite que avancemos. Entonces, pues bienvenido a este libro, creo que es un libro magnífico, vale mucho la pena leerlo, yo lo disfruté mucho las 2 veces que lo leí. Y bueno, no quiero acaparar el micrófono toda la tarde. ¿Alguien más quiere seguir después de mí? Amadeo. Está bueno. Muy buenas tardes. Les agradezco el que hayan venido. Le agradezco mucho a Carlos el haberme invitado y me da mucho gusto compartir
esta mesa con Vladimir y con Álvaro. Primero que nada, quiero hacer un recuento un poco de cómo he conocido a Carlos, sus intereses, cómo se le conoce en la facultad y cómo es también alguien con unas capacidades claras de investigador. A Carlos lo conozco desde 2011 más o menos, damos clases juntos de filosofía e historia en muchas ocasiones. Y es alguien que desde siempre he visto que tiene un enorme interés por esta historia de los no darwinistas, esta historia del saltacionismo en la evolución. Es alguien que tiene un enorme interés por la docencia y eso se nota, y en parte creo que el lleno de hoy también tiene que ver con eso. Pero lo que descubrimos con el libro, estoy totalmente de acuerdo con Vladimir, es alguien que además hace buena investigación. Es un libro efectivamente que se lee muy bien, se lee muy fácilmente, es un libro muy bien documentado, con una bibliografía muy buscada, bien investigada, bien leída, que se lee muy bien, es muy didáctico. Creo que para los estudiantes de la Facultad de Ciencias puede ser una muy buena lectura, seguramente lo será. Es muy claro, las ideas son muy claras, están muy acotadas, puede redondear muy bien cada idea, eso se agradece mucho en un escrito. Y simplemente por esa parte ya nos revela una buena parte de las capacidades de Carlos, y desde luego el contenido de rescatar a estos personajes académicos importantes de una corriente que no fue favorecida, que fue opacada por la síntesis, sobre todo por el darwinismo, es importante. Gente como Goldschmidt, y eso lo mencionaba Gould y lo retoma Carlos en su libro, cuando se hablaba de Goldschmidt era para hablar de los monstruos esperanzados, y el mismo Gould decía, esto se tomaba como una broma, se hablaba de las teorías de Goldschmidt como una mera broma en las clases. Eso cuando se hablaba de ellos. Es llamativo que todavía en estos momentos, en pocas clases, incluso dentro de la Facultad de Ciencias, se hable de personajes que tienen una enorme importancia y que además eran académicos muy completos. Eso creo que también nos dibuja muy claramente el libro a sobre todo a dos académicos muy completos como biólogos, que pensaban en biogeografía, pero también tenían opiniones sobre matematización en la biología, que tenían evidentemente todo este interés para la biología evolutiva, y que todavía, desgraciadamente, todavía son bastante desconocidos. Por tanto, es importante retomar a estos académicos que es curioso que sean tan desconocidos hoy en día todavía. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dijo Vladimir, y hay algo que hay que también resaltar. El mismo libro se llama El eclipse del antidarwinismo, la historia detrás de la síntesis moderna. Creo que hay muchas historias detrás de la síntesis moderna. Esta es una historia relevante, además, con algunos de los personajes bien conocidos en su momento. Pero hay otras historias que son menos conocidas y que tienen que ver, las menciono porque tienen que ver con el libro, tienen que ver además con el juego que hay entre el prólogo y el libro, que también son muy desconocidos
no muy desconocidos, son muy abandonados por la síntesis. Y les va a parecer curioso, pero a mí me parece que uno de los personajes más opacados por la síntesis, por lo menos en la teoría, es el mismo Darwin. La síntesis es plenamente darwinista, pero ser darwinista no quiere decir ser coherente con la teoría darwiniana. Hay una frase muy conocida que es que si Marx hubiera sido marxista, y decían no podría haber sido marxista, Darwin tampoco podría haber sido darwinista. Darwin se esforzó mucho por hacer saber que él pensaba en la evolución como un fenómeno que se explicaba por muy distintas vertientes, como un fenómeno para el cual se requería de un enorme pluralismo. El pluralismo de Darwin es perfectamente compatible con el saltacionismo, es perfectamente compatible con Evo-Devo, con la epigenética o con la autoorganización, si todas estas ramas no son excluyentes de la teoría darwiniana. Lo que sí es absolutamente incompatible con autoorganización, con Evo-Devo, con epigenética, es el darwinismo, es decir, la teoría de Wallace. Y se llama darwinismo, el término darwinismo es muy conflictivo, es muy difuso, es muy poco claro, porque quiere decir muchas cosas a lo largo de la historia, pero el término más moderno de darwinismo es el que deja Wallace con su libro Darwinismo. De tal manera que la síntesis se construye justamente con la mezcla entre la genética mendeliana y el darwinismo de Wallace. Y esa sí es una teoría incompatible con el pluralismo de Darwin, incompatible con Goldschmidt, incompatible con Schinden-Wolf y con las nuevas teorías que han surgido. En ese sentido, creo que el punto del pluralismo darwiniano es también muy importante, sobre todo porque una de las cosas que podríamos elaborar sobre la lectura de este libro, no es una idea más que puede surgir, es un tema tan fecundo hoy en día como la síntesis extendida o la nueva síntesis. Bien, con una síntesis como se hizo, una síntesis con una genética mendeliana y tan exclusiva de otras áreas, no se puede hacer una amalgama con los nuevos conocimientos que han surgido. Sin embargo, con el pluralismo sí. Con el pluralismo original de Darwin sí se puede hacer esto. Coincido también con Vladimir en que las teorías de gente como Schinden-Wolf y de Goldschmidt tienen muchos problemas. Tienen problemas, por ejemplo, para explicar cómo eso sería la explicación principal de la biodiversidad. Pueden explicar algunos fenómenos particulares, concisos, muy específicos, pero como gran explicación de la biodiversidad me parece muy complicado. El libro deja ver este lado de gran gusto por el saltacionismo que tiene Carlos, y eso no es ningún secreto y Carlos lo ha dicho siempre. Pero hay un punto muy interesante en ese libro, y es que el prólogo de Renzi, de Miquel de Renzi, justamente hace una especie de contrapeso respecto de ese saltacionismo, rescatando a la figura de Darwin como pluralista. Y eso es algo con lo que coincido completamente. Me parece, por tanto, que sí hay que rescatar evidentemente estas vertientes académicas que fueron opacadas, hay que rescatarlas y reinterpretarlas desde una visión no excluyente, como fue el darwinismo, como fue la síntesis,
y como también lo fueron las vertientes opuestas y como lo son el saltacionismo también incluso hoy en día. Eso podría dar lugar a una visión mucho más acercada posiblemente al fenómeno que estudiamos. Por todo esto, bueno, me parece importantísimo el trabajo del libro, retomar a todos estos académicos y recordar que también hay otras historias detrás de esa síntesis moderna y que efectivamente, aunque se llame darwinista, pues poco tiene de darwinismo, de Darwin mismo. En todo caso, para un alumno de la facultad, así como incluso para nosotros mismos como profesores, es un libro muy útil, es un libro al que seguramente estaremos regresando varias veces para retomar bibliografías precisas, para retomar datos muy bien buscados. Y no me queda más que felicitar a Carlos e invitarlos a que hagan esta lectura. Gracias. Ya empiezo, ¿así? Bueno, yo también les agradezco que estén aquí, agradezco a Carlos la invitación y pues la verdad yo estoy muy feliz de estar acá por varias razones. Una, pues bueno, comentando el libro de Carlos, que cuando también como a Vladimir me lo dio en sus fases previas, me encantó. De entrada el título me encantó, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor yo soy un antidarwinista, entonces claro, estaba feliz. Pero dije, bueno, a lo mejor nada más es para vender, ¿no? La estrategia. Y no es un antidarwinista, Carlos, ¿no? Yo conozco a Carlos también y sé que sus ideas evolutivas no van con la síntesis, no van con el gradualismo, igual que las mías. Entonces me encantó que me lo diera a que le diera una opinión. Y después de que lo leí, pues me encantó más. El libro está muy bien escrito y sobre todo tiene un par de cosas que yo siempre recomiendo a los alumnos. Y bueno, es que lo malo de ir al final, tiene sus ventajas ir al final, uno ya sabe qué decir, pero lo malo es que uno ya no sabe quién dijo qué, ¿no? Entonces, fíjense, el prólogo, a diferencia de Amadeo, no me gustó tanto, porque, bueno, pues ya nos conocemos todos, ¿no? Aquí, entonces ya sabemos quién dice qué y quién está a favor de qué. Lo interesante del libro es que pues, nos reúne acá para discutir todo eso, y como decía Vladimir, eso sí, lo apunté, pues estamos aquí para hacer ciencia, y la ciencia no es creer. Nadie cree en la selección natural, no digan eso, yo creo en la selección natural, yo creo en Goldschmidt, no, pues no, o sea, yo creo en Huitzilopochtli, pues si quieren, pero no creen en la selección natural. Están de acuerdo con las evidencias que hay, están de acuerdo con el razonamiento, con la teoría, eso sí, pero no crean, porque creer es de otra actividad humana, no de la ciencia, ¿no? Si creen que va a ganar su equipo de fútbol, pues bueno, es otra cosa también, pero no es eso. Y en este caso estoy de acuerdo totalmente con Vladimir, que venimos aquí a reflexionar y a poner todo en duda. La ciencia es parte de la duda, intenta contestar y siempre regresa a la duda. Ese es el camino de la ciencia, ese es el círculo en el que opera la ciencia. Entonces, no hay verdades absolutas, no hay cosas que no se puedan discutir y no hay dogmas. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Y entonces, regresando y otra cosa de una vez con Vladimir que me llamó la atención es su pregunta de qué hubiera pasado si Schindler-Wolf y Goldschmidt hubieran hecho la síntesis. Según Vladimir, pues no hubiera sido muy diferente, según yo no lo sé, pero lo interesante de ahí es que eso uno lo puede ligar con algo a lo que yo me dedico, que es el caos, y cuando uno tiene un sistema dinámico, no lineal, a veces es posible entrar en el caos, y si uno entra en el caos, la predicción se anula.
Entonces, ¿qué podría haber pasado si Schindewolf y Goldschmidt hubiesen hecho la síntesis? Pues quizá hubiera sido algo caótico y estaríamos hablando quién sabe de qué, ¿no? Eso estaría interesante saberlo, como la novela de Ray Bradbury sobre de dónde sale el efecto mariposa y todo eso, ¿no? Que seguramente ya habrán visto las películas, que no son buenas y no tienen que ver con eso, pero bueno. Regresando al libro, el libro a mí me encantó porque muestra, que es lo que yo creo que es más importante, más que si uno es antidarwinista o darwinista o lo que fuera, muestra un periodo inigualable en discusiones evolutivas. Hoy en día no tenemos eso, hoy en día no sucede eso. ¿Por qué? Pues bueno, por diferentes causas. Una es que tenemos la hegemonía de la síntesis moderna, tenemos la hegemonía de la genética de poblaciones, y gracias a eso no tenemos una gran discusión como en esta época del eclipse del darwinismo y el eclipse del antidarwinismo. Y entonces nos muestra a dos personas, entre otros, está Bateson, que también Bateson es muy interesante conocerlo. Bateson decía que las cosas no se heredaban, y ahí vienen las citas textuales. Entonces, ¿cuál es la importancia capital, yo creo, del libro? Es que nos muestra una historia jamás contada en las clases aquí de evolución, que a nadie nos las contaron, a mí no me las contaron, y a ustedes no se las cuentan, y nadie las cuenta. Y en eso el libro abre ¿cómo decirlo? Un nivel o un espacio en donde quizás sería bueno detenernos a ver si lo que nos dicen estamos de acuerdo con él, si lo que nos dicen lo estamos creyendo o en realidad lo estamos reflexionando, ¿no? En las clases normalmente las respuestas para las preguntas evolutivas son, pues eso ocurre por selección natural o deriva génica. Pues está bien. En realidad pasa, en realidad lo reflexiona uno, o en realidad lo dice uno nada más porque es ahora sí el instinto, el reflejo pavloviano, ¿no? En realidad uno piensa eso. ¿Están convencidos todos ustedes de que la evolución es gradual? ¿Están convencidos? Bueno, si lo están, está perfecto. Si no, y lo repiten, está mal. Entonces, ese es el asunto que yo creo que nos trae aquí, y es increíble discutir con personas que piensan otras cosas. Y en ese sentido el libro nos presenta pues a otras personas. Todos hemos hablado de Goldschmidt porque pues es el que está en la portada, yo creo. No sé, aunque hubo gente que creía que era Carlos Ochoa, ¿no? Y se esperaban nos decían que si Carlos Ochoa estaba en la academia. Pues sí está, pero yo no lo reconozco, y se ve como que ya lleva años en la academia, ¿no? Pues sí está medio viejo, ¿no? Y no, pues no, ese no es Carlos Ochoa, es una foto desconocida. Primero Goldschmidt no es conocido, y sus fotos menos. Entonces, nada más para que vean el desconocimiento que tenemos de personajes importantes, porque Goldschmidt uno puede estar de acuerdo con él o no, pero sí fue importante, y hay otros más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, Carlos Ochoa, porque además dicen es que el libro tiene el titulito acá abajo, ¿no? Entonces, que parecía eso. Pero bueno, y la otra cosa, bueno, éxito del libro es que no nos dice, Carlos no nos dice, Darwin dice tal cosa, Goldschmidt dice tal otra, Schindewolf dice tal otra. Carlos claro, él pone las ideas, pero luego nos pone el párrafo textual. Eso es una gran ventaja, porque hay un gran problema no solo en la biología evolutiva, sino en todo. ¿Qué dijo quién? Entonces siempre vamos, ¿qué dijo quién? Fulano dice que fulano dice tal cosa y nos lo creemos una vez más. Si uno va a ver lo que dice Lamarck y lo que dicen que dijo Lamarck, son dos cosas diferentes. El mismo Darwin en la síntesis es más o menos un Darwin, pero no es exactamente el Darwin original. Entonces, yo les recomiendo siempre que lean las citas originales, ¿no? Entonces, en eso está muy bien el libro de Carlos. Nos pone las citas originales, no está inventando cosas, nos pone de dónde sacó tal cosa y ahí viene la cita. Obviamente, pues no vienen todas,
y ahí quise referir a los libros, a las citas originales para ver si Carlos lo dijo bien, eso sí. Pero ese teléfono descompuesto es muy malo y se da en la ciencia, que es lo que nos atañe a nosotros. Entonces, por ese lado, yo siempre les recomiendo que vayan y pregunten, lean la cita original o pregunten, ¿no? Por ahí también hay un rumor que, por ejemplo, dicen que yo no doy todo el temario en evolución. A mí me llegó, yo digo, pero ¿de dónde lo sacan? ¿Por qué no me preguntan a mí? ¿No? No, pues no da todo el temario. Sí doy todo el temario, pero ese es el rumor que tenemos que evitar. Entonces, si tenemos alguna duda o queremos informarnos de lo que alguien dijo, pues vayan y lean a esa persona o pregúntenle si está viva, ¿no? Ahí está Carlos Ochoa, él sí está vivo, no es este. Y bueno, ya nada más para acabar. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dijeron Amadeo y Vladimir, obviamente, porque ellos son más de la síntesis. Bueno, no quiero decir de dónde son porque luego se van a enojar conmigo. Ellos piensan diferente a mí, no quiero clasificarlos porque igual no nos vamos a tomar un café al rato, sino vamos a hacer otra cosa. Pero piensan diferente a mí y creo que algo que nos perjudica como biólogos, y sí nos viene quizá de Darwin, es el pluralismo. Justamente es eso. Explicamos la evolución, si no es de una manera, bueno, pero también está esta, ¿no? ¿La evolución es gradual o a saltos? Pues de las dos. Bueno, ¿y a dónde llego con eso, no? ¿La evolución es interna? Es decir, ¿las teorías internalistas son las correctas o son las externalistas? Bueno, depende, ¿no? Así no se hace ciencia. Así no se hace. Es más, así no se hacen las cosas en la vida, porque ustedes no le van pues a la América, pero pues también al Guadalajara, ¿no? No hacen eso. O le van al Real Madrid y a veces al Barcelona, según. No, toman un partido, ya sea que luego se den cuenta que pues se equivocaron en la elección de su equipo, pues eso puede ser, pero en ciencia el pluralismo de Darwin, para mi modo de ver, sí nos ha dejado un vicio en cuanto a la teoría, en cuanto a hacer ciencia y en cuanto a hacer teoría y en cuanto a postular un fenómeno. Porque nunca estamos seguros de en realidad qué es el fenómeno que está ocurriendo en tal cosa, ¿no? Es decir, si la evolución es gradual, es toda gradual. No hay escape para que haya saltos. Si la evolución es a saltos, hay saltos y no hay gradualidad. Y eso se resuelve muy bien leyendo a las personas que son, digamos, no de la síntesis. Ellos hacen una clara distinción entre lo que es micro y macroevolución. Cuando uno entiende a qué se refieren con micro y macroevolución, entonces uno puede entender bien a qué se refiere la evolución, a qué se refiere la gradualidad y a qué se refieren los saltos, a qué se refieren los eventos importantes en el cambio evolutivo y cuáles no lo son. Entonces es otra visión. Y la visión de Schindewolf de evitar, Schindewolf evita llamar a las especies que nosotros llamamos especies como especies. Schindewolf se va con los tipos. Cuando uno habla de tipos y cuando uno habla de generación de tipos y extinción de tipos, entiende mejor en realidad esa distinción entre macro y microevolución y entiende mejor el proceso evolutivo. Y entonces por eso es interesante leerlos. Ahora bien, si después de leer el libro ustedes siguen pensando que la selección natural es la fuerza más importante de evolución, está bien, no hay problema, pero ya vieron la alternativa. Y esta es una parte de la alternativa. Como les digo, yo me dedico al caos, a la autoorganización y a los sistemas complejos, que no están aquí puestos como tal, pero las ideas de Goldschmidt son ideas de autoorganización, sin duda. Las ideas de Schindewolf son ideas de autoorganización también, de complejidad y de caos. Lo que pasa es que no están con esos nombres porque no estaban bautizadas así, pero por ahí van. Y entonces, esa visión que a los biólogos no se nos da porque es una visión más física, y como normalmente odiamos a los físicos y los físicos nos odian porque pues cada quien dice que tiene la razón, pues no aprendemos la alternativa. Y bueno, ya para acabar, nada más me queda felicitar a Carlos por el libro, me encantó, es buenísimo, se los recomiendo a todos ustedes, léanlo, y es más, no lo tienen que leer en orden tampoco, pueden leerse pues, un cacho por acá, lo que decía Schindewolf, lo que decía Goldschmidt, y
Y como decía bien Amadeo, sin duda es un libro de referencia que tendremos que estar revisando y qué dijo tal cosa y qué opinan, o cuál era la idea de evolución de Goldschmidt, de Schindewolf, que era el monstruo esperanzado, ¿no? Para Vladimir el monstruo esperanzado, pues lo refuta. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás, ¿no? Y en esa discusión es donde aprendemos. Ahí nos damos cuenta, a lo mejor todo esto está mal y toda la síntesis también, y lo que necesitamos es hacer algo nuevo. A lo mejor no, pero si no lo reflexionamos y si no discutimos, en mi caso con Vladimir, con Amadeo, ¿no? Con Carlos estoy más de acuerdo. Si no discutimos eso, pues nos estancamos en la gradualidad y la selección natural, ¿no? ¿Sale? Pues muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere réplica? Digo, por si se quedó con algo que decir Vladimir, no sé, ¿quieres decir algo? Siempre hay más cosas que decir. Si quieres, bueno. Bueno, creo que coincidimos todos los de la mesa en que es un libro muy bien escrito, muy ameno y que vale mucho la pena leer. En la época de los faraones, cuando un faraón sustituía a otro y no era muy fan del faraón anterior, borraban en todas las estelas y en las pirámides, borraban el nombre del anterior y alteraban la historia como si nunca hubiera existido el anterior. Después, los romanos fueron maestros en hacer esto de reescribir la historia. Cada emperador romano reescribía la historia del Imperio Romano antes de él, quitando a los emperadores que no le agradaban o alterando los hechos. Durante la Unión Soviética hicieron de esto un arte todavía mayor, ¿no? En la Unión Soviética lograron desaparecer la imagen de León Trotsky. Las fotos donde estaba León Trotsky entrando a la Plaza Roja las desaparecieron. O sea, León Trotsky nunca había tenido ningún papel en la revolución, simplemente no había existido. Y entonces esto es un mal que tenemos los humanos, tendemos a reescribir la historia desde el punto de vista de los que ganan. Y yo en eso sí le doy toda la razón a Carlos. Es un problema de la síntesis moderna, es que los libros actuales nos permiten conocer muy bien el pensamiento de Dobzhansky, de Mayr, de Simpson, pero prácticamente no dicen nada de Goldschmidt y de Schindewolf. Y por eso es muy importante el libro, porque rescata una parte de la historia que nuestros impulsos humanos nos han hecho borrar los jeroglíficos como si nunca hubiera existido. Y sí existieron, y además fueron personas apasionantes como personas. Goldschmidt era judío, tuvo que salir de Alemania cuando Hitler toma el poder, porque empieza a haber la persecución contra los judíos. Primero viaja a Inglaterra, luego se va a Estados Unidos. Y en cambio, Schindewolf, que era de raza pura, aria, como diría Hitler, se queda en Alemania, sobrevive con los nazis, pero Schindewolf no era nazi. Schindewolf tuvo que ser muy hábil para poder sobrevivir entre los nazis sin que se dieran cuenta que él era en realidad antinazi. Y entonces, incluso su historia personal es apasionante. Es una razón más para leer el libro. Ahora, solo para generar un poco de polémica, estoy de acuerdo en la mitad de lo que dijo Álvaro y en la otra mitad no. Así me pasa siempre con mis alumnos. Entonces, cuando me toca la otra mitad del curso, tengo que desintoxicarlos de la mitad con la que no estoy de acuerdo y retomar en la que sí. Yo no creo que la evolución sea solo gradual o solo saltacionista. Yo soy un convencido del gradualismo, soy darwinista y tampoco tengo ningún problema en decirlo porque, como dice bien Álvaro, todos sabemos aquí de qué pie coge a cada quien. Pero también sería iluso negar completamente algunos fenómenos que podrían calificar muy bien como saltacionistas. Cuando una planta hace poliploidía y duplica en una sola generación todo su genoma y genera una especie nueva porque ha quedado reproductivamente aislada de sus parentales por el hecho de que duplicó el genoma, bueno, creo que sería muy terco negar que eso es saltacionismo. Sí existe la posibilidad de que surja una especie nueva
en un solo paso. Las plantas que hacen lo que les da la gana, lo hacen. Pero de ahí a decir que toda la evolución es saltacionista y que el saltacionismo es el mecanismo principal de la evolución, creo que también es perder completamente la brújula, porque no se sostiene. Entonces, no creo que podamos poner fronteras tan tajantes, pero lo importante para mí no es tomar partido por el América o por el Cruz Azul. Lo importante es que lo que propongamos esté fundamentado, esté probado. Y entonces seamos todo lo abiertos que debamos ser para las ideas nuevas, pero aquí viene la parte en donde sí estoy de acuerdo con Álvaro. Y es que creo que el pluralismo está sobrevalorado. Creo que el pluralismo está, como es algo correcto, es algo así diplomático y es algo socialmente correcto ser pluralista, ahora creemos que tenemos que ser pluralistas en todo. Así vamos a ser pluralistas en todo. El que quiera creer que la epigenética genera, no sé, un mecanismo de adaptaciones nuevas, pues sí, ¿por qué no, no? Y el que quiera decir que durante la biología del desarrollo surgen preadaptaciones que solo necesitan que aparezca un medio ambiente para que la preadaptación se manifieste, pues sí, ¿por qué no? Pues sí, ¿por qué no? Pues no. O sea, la ciencia no es así. No vamos a poner todo lo que nos dé la gana solamente para ser políticamente correctos, porque entonces seríamos políticamente tontos. No puede funcionar así. Es como si yo dijera, pues todos los que quieran entrar a la selección nacional de fútbol, pues que entren, ¿no? ¿Por qué vamos a restringir el acceso a alguien? Que entren los gorditos, que entren los que no saben correr, que entren los que se tropiezan con el balón, que entren los que no saben nada de fútbol como yo, que entre cualquiera, para ser pluralistas. Pues no es así como funciona el mundo. La ciencia no debe de ser pluralista por sí misma, debe de tener estándares que se deben de cumplir. Si esos estándares se cumplen, bienvenido ser abierto e introducir nuevas ideas. Pero meter nuevas ideas solo por creer que entre más pluralista algo es mejor, es algo absolutamente bobo. Porque lo único que haríamos sería convertir la ciencia en una ensalada de ideas metafísicas, de ideas religiosas y de ideas filosóficas insostenibles. Lo que le da valor a la ciencia es precisamente que tiene fuertes criterios de exclusión de lo que no debe de estar ahí. Entonces, ahí sí coincido, no le demos tanta importancia al pluralismo por sí mismo, mejor démosle importancia a lo que se puede probar, a lo que tiene capacidad explicativa, a lo que es científico, vaya. Bueno, lo dejo ahí como para levantar un poco la polémica. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice Vladimir, en desacuerdo con algo con lo que también estuve en desacuerdo Vladimir sobre Álvaro. Y cuando hago referencia al pluralismo darwiniano, se refiere a ese pluralismo no relativista, no es el que todo se pueda, sino a un pluralismo que acepta que hay fenómenos internalistas y fenómenos externalistas, fenómenos saltacionistas y fenómenos gradualistas. No podríamos explicar por selección natural el ala a un murciélago o la mutación en el gen antenapedia. Eso no tiene sentido, esos son saltos. De tal manera que para eso necesitamos una serie de descripciones y explicaciones que den cuenta de ese fenómeno. La ciencia lo que tiene que hacer es describir y explicar los fenómenos con que nos encontramos. Si el fenómeno es saltacionista, entonces la explicación deberá dar cuenta de ello. Lo cual no quiere decir que todos los fenómenos sean saltacionistas. La única evidencia, a diferencia de todo esto hasta libros que dicen que las evidencias de la evolución son
los fósiles, las homologías y demás. Esas no son evidencias de evolución. La única evidencia de evolución es la selección artificial y es gradual. De tal manera que necesitamos explicaciones sobre esos fenómenos graduales y explicaciones sobre esos saltos. Y ese es el pluralismo que vale la pena rescatar, que es el pluralismo darwiniano. Sobre lo demás, sí, estoy de acuerdo en que tampoco debe de ser el camino de un relativismo rampante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo que voy a hacer a continuación es, a dar agradecimientos a todos los que estuvieron involucrados en la creación del libro y algunas otras cosas. Entonces, bueno, este libro pues empezó siendo, la investigación fue a través de mi tesis de doctorado, entonces por tal me parece conveniente pues nombrar a algunas personas. Entonces, bueno, voy a decir que esa es la versión preliminar. Entonces, bueno, tenemos Ana Barahona Echeverría, Ismael Ledesma Mateos, Carlos López Beltrán, Claudia Lorena García Aguilar, Juan José Morrone Lupi, Juan Carlos Zamora Cunningham, Diego Raskin Goodman. Entonces, bueno, en la segunda etapa es cuando ya se desarrolló pues prácticamente todo el libro, ya después hubo cambios menores que fueron a través del tiempo. Entonces, bueno, Vladimir Cachón, sí, por supuesto, Álvaro Chaos y Miquel de Renzi, que Miquel de Renzi además escribió el prólogo, pues influyó mucho también para algunas visiones, perspectivas y cosas interesantes que después pues fueron importantes para el libro. Bueno, y en la etapa final, a Fernando Zambrana, que también lo tenemos por aquí, que es del Centro Vicente Lombardo Toledano, también le agradezco bastante de pues toda esta etapa de la publicación y demás, ¿no? Bueno, de instituciones, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, por supuesto, es la editorial, y por supuesto la Facultad de Ciencias de la UNAM, y bueno, especialmente a la Secretaría de Comunicación, que hicieron una buena difusión de este evento. Bueno, a las personas de la mesa, Vladimir, Álvaro, Amadeo Estrada Nieto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y también estaban muy animados, ¿no?, para venir a hablar de todo lo que nos dijeron. Entonces, bueno, hay otras personas por su apoyo, que son alumnos, amigos, entre profesores, que la lista sería muy larga. Entonces, bueno, tengo algunos por aquí, y si no menciono alguno, es pues porque son bastantes, ¿no? Pero bueno, a todos los que puedo estar viendo por aquí, pues les agradezco bastante. Bueno, tenemos a Camila Rincón, Sebastián Vera, Francisco Chang, Anuar, Xochitl, Arteaga, Eric, Max, Daniel, Silvia, Angélica, Aquiles Bernal, Lorena Caballero, Eduardo León, César Durán, Silvia Guerrero, entre muchos, y bueno, de aquí amigos que siempre me han apoyado toda la vida, Aldi, Chelita, Alicia, Villela, veo muchas caras conmigo, está, no sé, Mariana, veo muchas personas. Bueno, entonces apoyo sentimental, por supuesto, mis padres, mis hermanos, que, bueno, vinieron, mis tíos, que ahorita los estoy viendo, están caminando por ahí. Que también haré mención de ellos en un rato. Por supuesto, mi novia, Mariana Martínez Peláez, y su hija Luna Daniela Chávez Martínez, y también a su familia, muchas gracias por venir. Bueno, la lista, como ya les dije, sería interminable, entonces si alguien no los mencioné, pues, o sea, son muchos los que me apoyan y les agradezco bastante, y veo que de una u otra forma su presencia pues me hace sentirme pues bastante bien, ¿no?, en todo lo que, bueno, ya les comentaré. Ok, lo que voy a hacer, de hecho hay mucha polémica de la que podemos llevar a cabo, por todo lo que ha dicho tanto Vladimir, Álvaro y Amadeo. Yo en lo personal creo que la evolución en saltos es algo muy común, sí, pero bueno, aquí lo importante es que de cualquier teoría evolutiva siempre habrá la manera de cómo lo interpretamos, la evidencia, hay de todo, ¿no?
Y algo que yo he estado leyendo últimamente es que existe generalmente un pluralismo. Esto del pluralismo quizá es o sea, lo que se refieren ellos es que no hay una idea central, ¿no? Y que todos nos tenemos que seguir en esa idea central, sino que alrededor de todo eso, pues hay un buen de interpretaciones que podemos hacer sobre los fenómenos de la evolución. Entonces, eso es algo muy importante, y algo muy importante que yo también aprendí es que también no es como tomamos partido, ¿no? Por ejemplo, decimos los neodarwinistas contra los antidarwinistas. Yo creo que no es así, pero nos gusta hacerlo, ¿no? A veces, y tomamos un partido o lo que sea. Pero más bien, bueno, lo que yo estaba leyendo es que incluso los mismos sintéticos no son tan, no se restringen tanto a una sola idea, ¿no? Sino que entre ellos hay también ideas, por ejemplo, la ortogénesis, saltacionismo, que están por ahí, se están discutiendo, y que yo también, pues, por ejemplo, en el caso de George Gaylord Simpson, un neodarwinista, arquitecto de la síntesis, yo lo que muestro en el libro es que es ortogenetista. Entonces, al estar platicando con un historiador, sí, lo que él me decía precisamente es de que él lo que está haciendo es estar buscando ese tipo de pluralismo en cada uno de esos personajes, y lo que está mostrando es que pues, hay una gran diversidad, ¿no?, de pensamientos en cuanto a la evolución, y creo que aquí en esta mesa de alguna manera también se puede ver. Entonces, por ejemplo, lo que dice Vladimir no es exactamente lo que dice Amadeo, pero en algo convergen. Y lo que dice Álvaro, lo que digo yo, por ejemplo, que podemos decir, sí, son del Cruz Azul, ¿no?, o lo que sea. Dicen, pues hay también diversidad en lo que decimos, ¿no? Y también hay pluralismo entre nosotros. Entonces, creo que no hay un partido como tal, sino más bien estamos en la misma empresa como científicos y tratar de interpretar, pues, los fenómenos de la naturaleza mediante lo que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante que hago en ese libro, es tratar de demostrar que sí hubo cosas que fueron relegadas y que son muy importantes tomarlas en cuenta y retomarlas para una visión moderna, ¿no? Entonces creo que eso es a lo que iba con este libro, y que creo que cumple con sus objetivos al final, porque en las conclusiones retomo pues todas las teorías de Goldschmidt, por ejemplo, y Schindewolf, y les doy una interpretación pues actual, aunque pues esto no significa como aislar todo lo que decían en la síntesis moderna, bueno, más o menos, pero tomar, ¿no?, también cosas que ellos dicen, y a veces creo que pues hay cosas que, bueno, me puedo llevar aquí todo el tiempo, pero esto no es, mi objetivo ahorita no es eso, sino les quiero mostrar cosas personales, cosas que tienen que ver con el libro, ¿sí? Porque el libro no solamente son teorías científicas o lo que dijo tal personaje y lo que no dijo, o lo que sea, ¿no? O sea, sino que el libro significa pues algo que también se involucró conmigo, ¿no? Un objeto que se está involucrando con mi vida personal, y entonces de esa manera es como yo lo quiero expresar con ustedes. Que yo, a pesar de que me habían dicho, no, pues sí, haz la presentación en tal parte o tal parte, por ejemplo ahorita en la feria, ¿no?, de minería, lo que sea, para mí creo que era muy importante que fuera en la Facultad de Ciencias, porque aquí es donde de alguna manera también crecí, y donde tengo mi gente, y yo lo que quería precisamente, además de invitar a mi familia, es para que vieran pues lo que yo hago, ¿no?, a lo que yo me dedico, porque igual es, nos reunimos, ¿no?, en la familia, el pastel, lo que sea, pero a veces poco yo les hablo de lo que hago, o los empiezo a involucrar, ¿no? Además de que pues ya perdí como, más bien los invité a muchas titulaciones, entonces siento que es una nueva titulación, ¿no? Pero bueno, ya les hablaré de eso. Entonces bueno, vamos a ver la primera parte, que tengo algunas imágenes. Entonces la primera parte la llamo ¿cómo se escribió este libro?, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se escribió? La historia empieza en el 2009, ¿sí? Antes de un viaje importante que yo hice, bueno, que también dentro de mis estudios del doctorado, en donde, bueno, en el 2009, yo cuando daba ya clases aquí en la Facultad de Ciencias, pues yo enseñaba las teorías antidarwinistas, pero no me las creía, ¿no? O sea, yo era un darwiniano convencional, como pues muchos otros evolucionistas. Sin embargo, pues me gustaba bastante enseñarlas, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije, bueno, pues puede ser, ¿no? Hay cosas importantes, aceptaba esto del pluralismo, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de irme de aquí, di una plática en la Facultad de Ciencias que hablaba también sobre antidarwinismo, pero yo no me consideraba antidarwinista, no era darwiniano. Bueno, entonces hice mi viaje en el 2010, ¿sí? En el Instituto Cabanilles,
de la Universidad de Valencia, y ahí es donde yo estaba, en ese tiempo estaba acabando mi doctorado. Hice una estancia de investigación de aproximadamente 7 meses. Bueno, Valencia es una ciudad hermosa. Sí, me la pasé muy bien, la verdad, pero ahí conocí a algunas personas, como Diego Raskin Goodman, que quienes no lo conozcan, él se dedica a cosas de morfología, evo-devo. De hecho, esa escuela está muy tendenciada hacia el internalismo, hacia estas cosas de la morfología, la embriología. Entonces, bueno, pues me cayó como a dedo, como anillo al dedo. Entonces, bueno, también conocí a Miquel de Renzi, que es quien escribió el prólogo, que es catedrático emérito ahí de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues me llevé muy bien con estas personas. Y de alguna manera, o sea, recuerdo muy bien cuando Raskin me dijo en algún momento, ¿no?, que yo estaba platicándole un caso en donde pues una de mis estudiantes se convirtió en antidarwinista, ¿no? Entonces yo caí así como en shock, ¿no? Así de, no, ¿qué te pasa, no? Yo les estoy enseñando esto, pero no es para que se lo crean, ¿no? Y entonces me dijo Diego, ¿no?, en ese momento, pues, o sea, quizá tu alumna tenía razón, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que cuestionar las cosas, bla, bla, ¿no? Esas pláticas que te hacen reflexionar. Y bueno, con Miquel fue muy similar. Pero creo que, y lo digo ahí en los agradecimientos, que la lectura de este señor, que es Richard Goldschmidt, precisamente quien no soy yo, sino un evolucionista que fue relegado, ¿no?, en la síntesis, en decir que pues sus ideas eran tontas, sus ideas, pues vaya, no iban de acuerdo a lo que se estaba estableciendo en ese momento. Y como ya nos había platicado Amadeo, ¿no?, incluso en las clases pues se reían de él con una teoría que él desarrolla llamada, un concepto, los monstruos esperanzados, ¿no? Entonces cuando hablaban de los monstruos esperanzados, pues todos reían sobre pues, el nombre, ¿no?, que se les hace gracioso. Bueno, yo leí Richard Goldschmidt en ese periodo porque era parte de el proyecto que yo tenía en el doctorado. Entonces, conocí a Goldschmidt por otro personaje que es Stephen Jay Gould, que es uno de mis héroes personales, que ya después les hablaré de él. Entonces yo empecé con la lectura de Goldschmidt pensando que era algo erróneo, algo que, como había dicho Vladimir, ¿no?, que de alguna manera empíricamente pues había abandonado, que ya no concordaba con, pues, con los fenómenos o con la realidad o algo por el estilo, ¿no? Yo empecé a leer a Goldschmidt con esa intención, ver pues algo que ya se había desechado, pero al terminar de leerlo me convencí. Entonces, por eso digo ahí en los agradecimientos, ¿no?, fue en el momento en que me convertí al lado oscuro de la biología. Porque yo en ese momento ya me sentía antidarwinista, ¿no? Si antes era antidarwinista de closet, ya por fin, ¿no?, dije, soy antidarwinista, ¿no? Y no es por tomar un partido, sino que el argumento de Goldschmidt es muy bueno, me convenció, y en la actualidad las cosas que yo hago de evolución pues están basadas prácticamente en una percepción, digamos, base de Goldschmidt, Schinnenwolf y otros personajes de los que trato en este libro. Bueno, entonces, así es como yo empecé a escribir el libro, investigando, yendo a la biblioteca, que esa sería la parte bonita, pero en realidad, ¿sí?, así me la pasaba. Y además hacía un calor enorme en Valencia, entonces yo solamente requería de mi escritorio, mi computadora, mis apuntes, y así es como yo escribo pues muchas cosas que van a leer ustedes, espero, en algún momento. Entonces, porque uno se lo imagina así, ¿no? Así, realidad, ¿no? Digo, expectativa, realidad. Bueno, fue un periodo muy bonito de mi vida, esa estancia que hice en Valencia, pero bueno, también recorrí algunos museos. De hecho, de Valencia me fui a Argentina, hice muchas cosas en ese periodo. Y bueno, yo regresé a México y entonces me doctoré, ¿no?, en el 2011. Entonces me invitaron a regresar a Valencia y yo hice el postdoc en Valencia del más o menos del 2012, regresé en el 2013 por ahí de marzo. Bueno, entonces en esa época es cuando yo retomé el libro, ¿no?, porque había empezado con esto preliminar que ya les había dicho, de la tesis del doctorado, pero no es exactamente la tesis del doctorado, de hecho nada más es una parte, pero fue la base para desarrollar todo lo demás. Entonces es algo muy curioso porque cuando uno quiere escribir algo, generalmente tiene una idea, ¿no?, un objetivo y termina haciendo otra cosa.
Entonces es como tejer un suéter, ¿no? Y dices, bueno, voy a hacer un suétercito X, ¿no? Y termina siendo una bufanda súper bonita, ¿no? Lo que sea. Bueno, entonces ese es el punto, ¿no? De que yo empecé a retomar el libro, lo empecé a escribir y lo terminé en el 2014 más o menos, pero también ya tenía otro, ya había escrito otro junto con la doctora Barahona. Entonces podemos decir que el libro ya se había acabado y también ya lo habían revisado, Vladimir, Álvaro, Miquel, entre otras personas, y ya estaba listo, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo lo que quiero mostrar es la dificultad que uno tiene para publicar, porque eso ya estaba en el 2014. Entonces ya lo que sigue, de ahí en adelante sería pues lo que les voy a platicar, ¿no? En el 2015 lo mandé a una editorial, de hecho me acuerdo cuando llevaba el manuscrito, me hicieron pasar a una oficina y yo estaba súper emocionado, dije, este es el primer paso, ¿no? Que estoy dando de mi vida como escritor. Entonces tardaron un año en revisarlo y lo rechazaron. Entonces me dijeron que lo habían rechazado porque nadie lo iba a leer, porque es un científico, es un libro académico que nadie iba a leer, que a todo el mundo le iba a aburrir, que no tenía como cosas interesantes, no sé, hicieron como una lista ahí. Pero lo curioso es que tenía mi caso, tenía pues mucha confianza en que el libro sí se iba a vender, pero fueron los de arriba, ¿no? Los que finalmente dijeron que no. Entonces, bueno, no me caí ni nada, no dije, no, ya, todo, ¿no? A la goma. No, o sea, seguí insistiendo y lo mandé a otra editorial que hicieron exactamente lo mismo. Entonces, lo retuvieron un año y después me mandan, pues lo mismo. Me dijeron, no, es que este libro, pues, es muy complicado, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a convertirlo en que sea un libro de divulgación, ¿no? Entonces, no quise, además le querían cambiar el nombre, entonces, bueno, seguí brincando y hasta que llegué a la editorial 3, que es en la que se publicó finalmente, con la editorial de Fernando, que ya creo que ya se fue, pero que andaba por aquí. Entonces, bueno, podemos decir que del 2017, incluso en el 2017, en diciembre, la última semana, digamos que teníamos la oportunidad para publicarlo porque en el centro tuvieron muchos problemas y del presupuesto les quitaron el 20%, algo así. Entonces ya no iban a publicar libros, que es el único lugar en donde tenemos muchos de nosotros los investigadores para publicar, pues ya tenía muchos problemas y entonces básicamente me dijo Fernando, pues si no lo publicas en una semana, no lo publicamos en una semana, este libro ya no se va a publicar. Entonces ahí me tienen toda la semana trabajando, desvelándome. El último día ni siquiera comí por la presión que teníamos para mandar el libro y ya cuando lo mandé, al día siguiente solamente celebraron la víspera de Año Nuevo y bueno, pues esa es como la historia final de cómo quedó pues ahí el libro, ¿no? En el 2018. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar es la dificultad que uno tiene para publicarlo, ¿no? O sea, que tienes que tener pues muchos obstáculos, ¿no? Para pues llegar a que se concrete. Entonces yo creo que por eso pues decidí llevar a cabo esto, porque pues es importante, ¿no? Tener algo que estaba ahí, que tenías los millones de obstáculos y por fin pues de alguna manera se logra, ¿no? Bueno, entonces el problema también era la portada, porque teníamos pensado pues un eclipse. Entonces de hecho pagué por que me hicieran un Darwin de caricatura y ya comentando con mis amigos pues dijeron, pues es que ese Darwin parece como, bueno, más bien así, si se queda así ese libro, parece como si la siguiente hoja pudieran ver un dibujo de una jirafa, ¿no? Cosas así. Entonces no se veía tan serio. Y bueno, hubo ahí varios intentos. Tenemos que parecía un libro de astronomía, ¿no? Entonces, bueno, le cambiamos el color un poco y incluso pagué por que tenía también todavía ahí el Darwin y el supuesto eclipse, pero después reflexionando me di cuenta que estaba cayendo en el mismo error, ¿no? De poner como personajes simbólicos. Y el mismo de siempre, ¿no? Darwin, que contra Darwin no tengo nada, porque a veces piensan, ¿no? Que al decir que soy antidarwinista es que estoy totalmente en contra de Darwin y creo que algo que me ha enseñado, por ejemplo, Amadeo y otro, Miquel y lecturas personales, es de que Darwin pues tenía una idea de la evolución muy plural, que incluso es muy distinta a la de la síntesis moderna, que para mi punto de vista la síntesis moderna lo que tiene es que es muy reduccionista, ¿no? Y es una teoría basada solamente en los cambios de los genes,
Entonces pensar que Darwin era eso, pues se me hace como injusto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que yo quería hacer ahora es pues darle una nueva imagen, ¿no? Que esta imagen de Goldschmidt. Entonces me dediqué a colorear. Entonces dije, ¿por qué tengo que pagar, no? Más bien, si alguien no te hace bien el trabajo, hazlo tú mismo, ¿no? Que bueno, ahí quedó con sus ojitos azules y sus cejitas, ¿no? Como si se hubiera pintado. Pero bueno, esa era mi idea, ¿no? Que el mundo conociera a este personaje de Goldschmidt. Entonces, bueno, la siguiente etapa del libro fue hacer publicidad, que la publicidad, como algunos de ustedes saben, bueno, hay una persona que me ayuda en hacer todo este tipo de cosas, en la página de Bodevo, que quizá algunos lo conocerán. Y aquí un ejemplo, ¿no? De lo que llamo el planeta de los simios, que seguro muchos de ustedes habrán visto la película y entenderán pues ahí el chiste. Entonces, bueno, ahí lo que publico, ¿no? Dice, a pesar de lo que se puede creer a finales del siglo XIX y principios del XX, la teoría de la selección natural de Darwin no dominaba en el campo de la biología. Entonces, bueno, tenemos ahí un escéptico que es William Bateson, que es un escéptico de la teoría darwiniana. Entonces, lo que les digo es, imagínense si William Bateson en esa época hubiera tenido la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿no? O sea, en una época en donde no se acogía las ideas de Darwin. Entonces, bueno, ahí tenemos a Bateson en su máquina del tiempo y imagínense ahí una historia, ¿no? Bateson, ¿no? Time Machine, una cosa así. Pero resulta que llega a la Facultad de Ciencias, ¿no? De casualidad, y ahí lo vemos. Llega a la Facultad de Ciencias, no sabe lo que le espera, y dice, maniáticos, lo arruinaron todos, malditos sean, ¡no! Con la figura de Darwin, ¿no? Bueno, eso es como parte de la publicidad que hice. Entonces, que también encontrarán ahí mucho en las páginas de Bodevo. Bueno, me puedo seguir con muchas cosas sobre esto, pero bueno, vamos a la parte 2, que es, que llamo la familia y quién soy yo, ¿no? Bueno, entonces les presento a mi familia. Sí, bueno, puse a Omar hasta arriba, es mi hermano, porque está en Estados Unidos, pero vemos de izquierda a derecha, de arriba, mi mamá, Silvia, Eligio, mi papá, mi hermana Rebeca, mi hermana Ale, Héctor, y ahí los peques, está Hanna, Carlitos, Santiago y Fabricio, ¿no? Y también a Brenda, mi cuñada, ahí estoy yo con Pita. Bueno, tengo mucha familia, también ese diríamos que mi familia central es también pues parte de mi familia, Julio, un primo con el que pues prácticamente es mi hermano, bueno, un tío también que es como mi hermano, y bueno, tengo ahí también a mis tíos que los quiero mucho, de parte de los Olmos y los Ochoas, que bueno, y tengo también mi pequeña familia, que ahí está mi novia con la pequeña Lunita, ¿no? Y también pues otra familia serían mis amigos, Eliu, Byron, Rebel, Acapulco, Jesus, bueno, así los llamamos, que obviamente no es por nombres. Bueno, entonces solamente para mencionar cuáles son las personas que están muy cercanas a mí. Entonces, esta presentación también tiene intención y por eso para mí era muy importante traer a mi familia, porque lo que quiero demostrarles es de quién soy, ¿no? A qué me dedico, que generalmente solo nos vemos, ¿no? Como familia, pero a veces yo quería de alguna manera acercarlos a lo que yo hago y que vieran con sus propios ojos, pues pues la gente que está aquí en la facultad, que somos una comunidad y que bueno, entre profesores, alumnos, colegas y todos nosotros pues formamos pues un núcleo, ¿no? Y que estamos también pues concentrados en esta actividad que llamamos ciencia. Pero bueno, entonces también a lo que voy es que a veces creo que mucho, a lo mejor a ustedes les va a pasar o les ha pasado y también es como algo que yo quiero darles a una visión a los estudiantes, es que generalmente se nos enseña que cuando llegas a titularte, lo que tienes que buscar es un trabajo que te genere dinero y entonces tú ya formas un patrimonio, ¿no? Una casa, carros, tienes tu familia, etcétera, etcétera. Pero creo que mi visión del mundo no es así. Mi visión del mundo es totalmente diferente y a veces creo que hay pues, circunstancias en que no se puede entender eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tomo como metáfora la película de Coco, voy a hacer spoilers si no la han visto,
Pero bueno, en la película, Miguel, que está ahí, que es el principal, él quiere ser músico, ¿no? Pero es digamos que no lo dejan ser músico porque su familia se dedica a hacer zapatos. Entonces él forzosamente quiere ser músico y está obsesionado con la música, incluso hasta tiene sus personajes, ¿no? Ahí simbólicos. Y entonces, bueno, de alguna manera yo me identifiqué en el sentido de que yo también tenía desde muy pequeño, y bueno, incluso llegando a la universidad, pues tuve pues también mis ídolos, ¿no? Y uno de ellos es Stephen Jay Gould. Yo crecí con Gould. De hecho, me acuerdo cuando yo iba a la universidad, yo prefería, pues a veces que gastarme mi dinero en otras cosas, pues me los compraba en mis libros de Gould, ¿no? Y era algo que me emocionaba bastante. Entonces yo podría decir que de cierta manera todo lo que, teniendo en cuenta esta metáfora, ¿no? De Star Wars, de los Jedis, Gould pues fue pues prácticamente mi maestro, ¿no? Y ahí está, yo estoy ahí como Padawan. Bueno, entonces con esto quiero mostrar precisamente en que mis objetivos de la vida son estos. O sea que, de hecho, tengo un relato que siempre se los digo a todo mundo y a veces causa como conflicto, ¿no? Cuando en una de estas ocasiones en que, bueno, por ciertas circunstancias se me presenta la oportunidad de tomar un trabajo, una plaza en la COFEPRIS. Entonces me pagaban aproximadamente entre 20,000 y 30,000 pesos y era ya de que solamente tenía que firmar en ese momento y dedicarme a cosas bueno, a cosas que no son de evolución obviamente, sino de enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo estaba en ese momento y lo que hice fue decidir que no. Dije, no voy a firmar. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que yo no tengo plaza aquí en la UNAM, ni en ningún otro lado, o sea, estoy, digamos, mi idea es de que en algún momento, pues tengo que, más bien, lo que a mí me gusta es esto, ¿no? O sea, a mí no voy a decir que me gusta la música, de hecho sí me gusta, pero a mí lo que me gusta es hacer evolución. Entonces, creo que no habrá algo que me saque eso de la cabeza y a pesar de que puedo yo estar rechazando trabajos tras trabajo, pues voy a seguir trabajando con las circunstancias que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estoy dando clases en la Facultad de Ciencias y en mis ratos libres, pues me dedico a escribir. Entonces, si no fuera por eso, a lo mejor yo no tendría, pues, el resultado de este libro. Entonces, por eso fue muy importante para mí, pues, decir cómo es que llegó este libro, pues, aquí, ¿no? Y bueno, hay todavía una historia que va más allá. Entonces, ¿qué es la parte 3? Lo que llamo la política académica. Bueno, esta parte creo que es quizá un poco fuerte. Bueno, con esto, de hecho, hasta lo noté, ¿no? Para que no se me olvidara. No quiero señalar a alguien especial ni acusar a nadie. O sea, es como, para nada, o sea, no es mi intención. De hecho, las personas que han estado conmigo, que me han ayudado en mi formación, pues, he tenido su apoyo incondicional. Pero a lo que voy es de dónde viene, ¿no? De dónde vengo yo, o sea, de aquí académicamente. Entonces vengo en un mundo en donde las personas que tienen plaza, a veces, no todas, por supuesto, hago la aclaración, de hecho hay muchas personas que tienen plaza y que son amigos míos y que me apoyan incondicionalmente, pero muchos tienen un tipo de discriminación académica. Entonces, bueno, no es casualidad de que también pues haya invitado a estos profesores a la mesa, porque pues todos tenemos digamos, una vida similar. Entonces, esto es de que no existe una plaza para aquellos que se dedican a evolución, pero así, o sea, lo puedo mostrar de lo taquillero que son ellos, es de que pues nos acercamos mucho a sus ideas, ¿no? Y que pues son personas que tienen pues bastante potencial, sí, o somos personas que tenemos bastante potencial, pero a veces pues en esto de la discriminación académica no se nos invitan a ciertos eventos o cosas por el estilo que a veces pues pues es algo que va más allá de lo que nosotros pues somos, que va más allá de nosotros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, a todo esto de lo que voy es de que pues este libro pues surge de todo eso, ¿no? De todos esos problemas, esos obstáculos, y al poder yo poder escribir un libro, pues podemos decir que he pasado el primer obstáculo, ¿no? Un obstáculo que a veces es muy poderoso y eso se llama pues la academia, ¿no? Entonces lo que puedes ser, lo que no puedes hacer
Y esto, o sea, a lo que les digo a los estudiantes es que a veces pues, se van a enfrentar a este tipo de cosas que a veces no se hablan en este tipo de eventos ni en otro tipo de eventos, porque a veces se teme, ¿no?, de que puedan, pues pueda irnos peor, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver si hay otra cosa que decir. Entonces, sí, del libro. Este libro de cierta manera es sincero, ¿no? Porque hay otros libros que pueden haberse publicado con ciertos recursos de no sé qué, pero este libro fue pues libre, ¿no?, de todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues solamente para terminar es de que pues que les agradezco mucho que me hayan prestado, bueno, que hayan venido y que presten atención a todo lo que hemos estado diciendo, y pues muchas gracias por todo eso. Entonces, bueno, solamente para terminar, que se me estaba escapando. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Que es quizá algo importante que tenemos que mencionar. Bueno, lo pueden conseguir en una página de Facebook que creé, que es el Eclipse del Antidarwinismo. Ahí lo pueden pues buscar fácilmente. También lo pueden bajar del Centro Lombardo Toledano. También pueden bajarlo de estas redes en donde muchos de los investigadores escriben y bueno, suben sus artículos. Ahí también lo pueden buscar, o pueden mandarme un correo, ¿sí?, a esta dirección para que pues yo personalmente se los pueda mandar, y es en PDF. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y su atención, y entonces lo que sigue es que les voy a regalar los libros. No sé qué más decir, pero pues solo para terminar, que creo que esta etapa de mi vida es bastante importante. O sea, de hecho, hice lo posible por llevar a cabo este evento para que también se conociera, se escuchara por todos lados este libro, que ustedes también pudieran acceder a él. Y creo, pues me siento, bueno, ahora que estaba hablando, pues de hecho se me fue la onda, pero por estar pensando en otras cosas. Pero a lo que voy de todo esto es de que creo que no es un tipo de titulación en donde uno aprende de la vida a que pues debes de hacer todo lo posible por lograr tus objetivos, ¿no? Así pasen mareas o te enfrentes a quien sea, pero pues, creo que es necesario defender siempre nuestras ideas, ¿no? Y eso pues va para todos los que quieran entender algún mensaje, ¿no?, de esta presentación. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Seguir tus objetivos, hacer todo lo posible, a pesar de lo que te pueda decir la sociedad o los obstáculos que puedas tener arriba y abajo y por todos lados. Y bueno, vuelvo a agradecer a mis compañeros que están aquí en la mesa, que son biólogos evolutivos muy importantes, y que pues sí nos gustaría en algún momento pues tener una oportunidad de que también podamos pues trabajar, ¿no? Trabajar como deberíamos de trabajar, por decirlo así. Y bueno, gracias Amadeo, Álvaro y Vladimir también por su apoyo condicional como amigos. Y espero, bueno, ya llegará un momento en que sí podamos discutir todas estas cosas, porque igual se quedaron a lo mejor con la espina, ¿no? Así de, ¿no? Necesitamos más debate, más conflicto o algo así. Y creo que eso es algo bonito, ¿no? También que tenemos en nuestra Facultad de Ciencias, de que pues entre nosotros pues nos llevamos muy bien, y que también podemos generar pues la presencia que ahorita estamos evidenciando. Y bueno, sí me hubiera gustado quizá apartar otro auditorio. Fue una lástima de que no todos pudieran entrar, pero yo creo que en el futuro podemos organizar algo de evolución, y por supuesto algo que también en donde todo el mundo pueda acceder y pueda también conocer, ¿no? Sobre la evolución y todo lo demás. Bueno, entonces lo que sigue es, necesito solamente el apoyo de alguien que vaya pues dándole los libros, y se los firmo con mucho gusto, ¿no? Bueno, pues es todo. ¿Alguien quiere agregar algo? No sé. ¿No? Bueno, pues gracias.